Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar otra grabación, otro programa de otro vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Y por favor, difundir lo que os parezca interesante y proponer a otros que se suscriban. Y dejarnos, por supuesto, preguntas, comentarios, ideas o propuestas en este vídeo o en otros. Y las iremos contestando o analizando a medida que podamos en estos vídeos de preguntas y respuestas. Bien, bueno, antes que nada, recordar que en qué momento estratégicamente estamos dentro de lo que es el contexto de la guerra en Ucrania y un contexto y desde el punto de vista histórico en general para el mundo, ¿no? Estamos en un momento límite dentro de esas estrategias de provocación de la OTAN contra Rusia, que ya llevan más de un año intentando generar una escalada que no puede ser otra cosa que una guerra continental o mundial y por lo tanto algo que puede pasar inmediatamente en una guerra nuclear. Y esas continuas provocaciones contra Rusia, pues todo parece indicar que están llegando a un límite. Lo han intentado de todo. Está claro que el objetivo es conseguir una escalada en la que Rusia reaccione de una forma tal que dé el pretexto para generar, que proporcione el pretexto para generar esa entrada fundamentalmente de Estados Unidos en la guerra y esa guerra al final mundial. Ya sabéis que nuestro diagnóstico es claro, esto solo tiene una explicación y es esa situación de pánico en la que se encuentran los intereses corporativos occidentales, que están dispuestos absolutamente a todo con tal de evitar ese cambio de contexto por el cual están empujando los países emergentes y Rusia y China fundamentalmente. Bien, vamos a ver, ahora estos días se están moviendo, digamos, las piezas que parece indicar que al final, de una forma u otra, sabiendo lo que ha sucedido hasta ahora con provocaciones similares, pues esta vez van a llevar a la autorización en Estados Unidos o en Gran Bretaña o en los dos a la vez, probablemente en Gran Bretaña, lo van a formalizar como autorizar a Ucrania para que haga algo que en realidad hacen ellos. Y este es claramente el desencadenante de una reacción inmediata, y ha sido claramente advertido por Rusia que esa reacción va a ser inmediata y no necesariamente simétrica, con lo cual esto llevaría probablemente, si es Gran Bretaña, a un estado de guerra inmediato entre Gran Bretaña y Rusia. Vamos a ver cómo se decanta esto durante los próximos días. Bien, bueno, vamos con las preguntas y comentarios, ¿no? A ver, JFLA dice: un mundo nuevo aparece, el de los BRICS. El viejo mundo debe morir. Bueno, bien, sí, ese es el contexto en el que nos movemos. Es el de los BRICS, que al final está protagonizado por un grupo de países determinado, pero que supone una auténtica revolución anticorporativa y supone un nuevo modelo de país, un nuevo modelo de sociedad en el que esos intereses corporativos, que entre otras cosas están destruyendo a Europa y Estados Unidos durante los últimos 30 años, son apartados del poder y por lo tanto esto es una oportunidad no solo para los países emergentes y en desarrollo, sino también una extraordinaria oportunidad para nosotros, porque ahora estamos en una situación de decadencia progresiva que nos lleva a un desastre inmediato, social, económico y político, y la única forma de evitar eso es que un cambio político en el que seamos capaces de quitar del poder a esos intereses corporativos. Y evidentemente este choque de los países emergentes con Occidente es en ese sentido para nosotros mismos una oportunidad histórica, ¿no? Bien, Hermenegildo Rodríguez: con estos dirigentes solo nos queda emigrar, que ya es lo que están haciendo nuestros jóvenes universitarios más destacados. Entiendo que se refiere a España, ¿no? Bien, sí, vamos a ver. Esto es algo, bueno, que es muy explicable desde el punto de vista de lo que está sucediendo con este agotamiento del modelo económico
europeo del modelo económico de los últimos 30 o 40 años, ese modelo económico neoliberal, ¿no? Que ha llevado a unos niveles de crecimiento cada vez menores hasta una situación de estancamiento, niveles de inversión cada vez inferiores, las empresas no invierten en producción, no invierten en inversión productiva ni en tecnología, todo eso está estancado y lo que hacen es invertir en actividades de bajo valor añadido, en otras cosas porque ganan más, así dinero fácilmente, ¿no? Y claro, en esa circunstancia, ¿qué ocurre? Pues que resulta que a nuestros jóvenes les hemos formado para actividades de alto valor añadido y en esas actividades de valor añadido, primero no hay suficientes y encima no se les retribuye de forma adecuada, digamos, ¿no? Y se les ofrecen puestos precarios, etcétera. Y efectivamente esto está pasando. Es algo absurdo, pero lo que se está haciendo dentro de esa lógica económica es expulsar a miles de jóvenes con formación universitaria e importar mano de obra barata para explotarla, básicamente. Es decir, para retribuirla por debajo de las condiciones del mercado. Y esto es para el objetivo clarísimo de siempre, ya lo hemos dicho más de una vez, perfectamente analizado por el movimiento obrero desde el siglo XIX, de fomentar las emigraciones masivas como un instrumento para reducir los costes de la mano de obra y después para dividir a la sociedad, etcétera. Bien, Tovarichi. Vamos a ver, sobre el sentimiento nacionalista regionalista, un tema recurrente para Tovarichi. Venga. Es imposible otorgar objetividad a un sentimiento basado en un pasado idealizado, de reciente cuño. Bueno, como el caso vasco y catalán. Bueno, el caso vasco y catalán y sentimientos idealizados, pues todos los nacionalismos o todos los patriotismos. El caso vasco, el catalán y el español y el francés. Y esa idealización es general, ¿no? Fenómenos que demuestran la eficacia de poseer la narrativa de medios de comunicación controlados por el gobierno regional y la gestión de la educación. Bueno, ahí yo sí, desde luego, creo que estás absolutamente equivocado. Esto se repite constantemente en los medios de comunicación españoles, pero es radicalmente falso. Es decir, al contrario, lo que sucede en el País Vasco es que el 90% de los medios de comunicación están controlados desde fuera del País Vasco. Es decir, esta es la realidad. Es decir, en principio, desde un punto de vista de concepción del territorio, es algo absolutamente antidemocrático, ¿no? Es decir, que los medios de comunicación no respondan al pensamiento, digamos, existente en el territorio, sino que vengan desde fuera. Pues esta es la realidad en el País Vasco, ¿no? Esta es la realidad. Bien. Bueno, gobiernos regionales que quieren independizarse llevan gobernados por la burguesía derechista décadas. Bueno, y los que no quieren independizarse también, ¿no? Y en los gobiernos centrales, ¿no? Y datos subjetivos son narrativas que inventan rivalidades inexistentes entre regiones españolas que históricamente son el mismo Estado-nación. Y bueno, pero vamos a ver. Sitúate, hay que ver las cosas en las dos vertientes, ¿no? Porque ese inventar rivalidades o fomentar rivalidades se está haciendo también en sentido contrario. No digo últimamente, y no estoy hablando del País Vasco, estoy hablando del caso de Cataluña. Ataques anticatalanistas durante todos los años del proceso pues han sido interminables, ¿no? en los medios de comunicación españoles, ¿no? No estoy diciendo que en el otro lado no sucedan ese tipo de cosas, pero esto es así. Bien. El sentimiento nacionalista no puede ser materia de discurso racional porque es pura subjetividad. Bueno, vamos a ver. Ya comentamos que depende de lo que entendamos por nacionalismo. Y además no se entiende lo mismo por esa palabra en distintos contextos. Dijimos que, en nuestra opinión, el ser humano solo actúa a través de comunidades, a través de grupos sociales. Si no, él no se entiende la forma de la esencia del ser humano, ¿no? Y al contrario, son las corporaciones, los movimientos corporativos los que llevan 30 o 40 años intentando debilitar y destruir todas las comunidades humanas. Una de esas comunidades son los países, evidentemente. Otra cosa es, entonces, en la medida en que hay una comunidad en un país, ese sentimiento, dices tú, ese instinto, esa
esa, digamos, actuación comunitaria de defensa o de mejora de la situación del país es algo natural y es bueno. Otra cosa es a eso cómo le llamamos. Algunos le llaman patriotismo, otros le llaman nacionalismo. Algunos dicen en nuestro entorno se utilizan de forma indiferente, patriotismo y nacionalismo. En algunos sitios dicen no, es que cuando el nacionalismo se gestiona, es decir, de forma racional no es nacionalismo, sino que es patriotismo. Y el nacionalismo es, pues, digamos, la vertiente negativa del patriotismo. Bueno, eso depende de qué interpretación le demos, ¿no? Ya dijimos que en principio el nacionalismo, digamos, puede tener peligros, evidentemente, ¿no? Y dijimos que dos fundamentalmente. Primero, cuando esa defensa de tu comunidad se hace de forma tan desproporcionada que te autoriza o te justifica generar daños a personas o a otras comunidades desproporcionados para defender lo tuyo, ¿no? Y el segundo error es que en la medida en que se basen excesivamente en la emoción frente a la razón, pues pueden llevar fácilmente a interpretar incorrectamente la realidad. Y cuando se interpreta incorrectamente la realidad, se tiende normalmente a hacer daño a la propia causa que se quiere defender, ¿no? Y esto es, yo creo, un peligro no solo en el nacionalismo, ¿eh? Esto sucede en todos los espíritus de grupo también, ¿no? En todas las actitudes tribales, ¿no? Pero bueno. Claudia Delgado. Europa no va a perder acceso a recursos naturales, tendrá que pagar un precio justo solamente. Ya, esto viene en ese contexto de una pregunta, unos comentarios en los que hablábamos de que Europa se ha desarrollado económicamente, entre otras cosas, gracias a que ha dispuesto de acceso a recursos naturales de otros países, de otras regiones del mundo, y durante las últimas décadas, en buena parte gracias a mantener relaciones neocoloniales, que son relaciones en las cuales se mantiene un tipo de sometimiento con respecto a los países que formalmente se han hecho independientes, pero se controlan con promesas, chantajes, amenazas de formas distintas. Se controlan los gobiernos de esos países para así asegurar el acceso a sus recursos, utilizarlos como mercados, etc. Bien, bueno, en ese contexto se decía, ¿qué va a ser de Europa si pierde el acceso a esos recursos? Bueno, pues efectivamente lo que decíamos un poco es lo que está diciendo Claudia, ¿no? Claro, Europa en esa circunstancia tiene dos posibilidades. La primera, pues no aceptar esa pérdida de acceso, por ejemplo, que está teniendo Francia a esa relación neocolonial con muchos países africanos, ¿no? Y como no lo acepto, pues me voy a la guerra contra Rusia y China, por ejemplo, para asegurar que mantengo o que recupero esa relación neocolonial, ¿no? Bueno, esa es una hipótesis que todavía está encima de la mesa, que podemos tener una guerra mundial, ¿no? Y la otra es, bueno, establecer un tipo de relación distinto con esos países, ¿no? Un tipo de relación en el cual se acceda a los recursos naturales, pues en una relación de win-win. Si es a través del precio, pues a través del precio, pero en base a un intercambio mutuamente pactado en condiciones justas, ¿no? Bien, porque de alguna forma esto es lo que está sucediendo en algunos países africanos, ¿no? Porque se pensaba que al echar a los franceses, igual con esos recelos, con esos resentimientos históricos, pues igual iban a decir, ya no le suministramos uranio a Francia, ¿no? Bueno, no han hecho eso. Lo que han dicho es, no, vamos a seguir suministrando uranio a Francia, pero a precio de mercado. Esto es multiplicando el precio que estábamos pagando hasta ahora, ¿no? Venga. Gilberto Moravilla Mizar. Bueno, quisiera que pudieran hacer un análisis de las políticas del presidente Petro de Colombia en relación a su posición ideológica progresista y su alineación a la Agenda 2030. Bueno, vamos a ver. Esto pasa de una forma natural yo diría que en buena parte en ciertos países de Latinoamérica, ¿no? Porque lo progresista que es, bueno, pues por ejemplo, esto que se dice es progresista entre comillas, podría ser el gobierno de Chile, ¿no?
pero no se trata de que se llamen a sí mismos progresistas, ¿no? Sino de que realmente lo sean, ¿no? Muchos de estos que se dicen progresistas ya sabemos que están perfectamente manejados por los intereses corporativos y al servicio de Washington, ¿no? Como es el caso de Chile, evidentemente, ¿no? Ahora, en el caso de Colombia, en Petro en particular, pues sí parece claro que hay una voluntad de defender los intereses del pueblo colombiano y un acercamiento a los países que están en la misma línea, ¿no? Y también a los países emergentes. Lo que pasa es que la impresión es que Petro está en una situación muy débil, ¿no? Muy débil internamente. Entonces no es extraño que haya contradicciones de todo tipo en sus planteamientos ideológicos, en sus relaciones exteriores, porque está sometido a presiones continuas, internas y externas, que en cualquier momento amenazan con echarle del poder, etcétera, ¿no? Entonces, ya sabéis que lamentablemente no es suficiente con tener el gobierno para tener el poder, y esta es algo que yo creo que Petro está comprobando pues con mucha claridad, ¿no? Una cosa es lo que aparentemente al gobierno de Petro le gustaría hacer y otra cosa es lo que tiene que hacer o hasta qué punto tiene que guardar las formas para que no se le echen encima pues el gobierno de Estados Unidos o su propia oligarquía, etcétera. Bien, reconstruyendo ruinas. Aquí el tema gordo no es si Rusia tiene más ojivas nucleares. Según algunos think tank aseguran que Estados Unidos posee un sistema de supergatillo el cual puede hacer detonar los silos completos sin que ni siquiera estos asomen su estructura. Bueno, sí, efectivamente, el número de ojivas es importante, no es que no signifique nada, pero claro, hay otros aspectos de desarrollo tecnológico que que son también muy importantes o pueden serlo más según hasta dónde lleguen, pero por ejemplo del que se habla más es de los misiles hipersónicos que están desarrollados por Rusia y luego mucho más tarde en parte por China y por Irán. Se piensa que gracias a tecnología rusa y que Estados Unidos no ha conseguido desarrollar. Claro, la característica de estos misiles hipersónicos es que con las tecnologías actuales son casi imposibles de detener porque tienen una trayectoria aleatoria, no es una trayectoria misilística y pueden ser redireccionados en cualquier momento en la dirección que se estime conveniente antes de llegar al objetivo. Y esto los hace con las tecnologías tradicionales indetectables. Pero bueno, en todas estas cosas puede haber desarrollos tecnológicos que conozcamos, otros que no conozcamos y que quizás no se conozcan en su caso hasta que no se experimenten, ¿no? Bien. Pablo Beunza. Bueno, nos mandas dos vídeos sobre esta leyenda negra contra el Imperio Español, vamos a decir. Dice, no sé qué pensar, España siempre son los malos de la película. Bueno, pues no lo sé, para hacer esa valoración general habría que tener un conocimiento histórico muy importante, ¿no? Es decir, ahora hay una corriente en España, no solo en España, en algunos países de Latinoamérica también, defendiendo que esta leyenda negra, es decir, que es el cuestionamiento del imperio español como un imperio brutal, etcétera, pues ha sido excesivo y que ha sido parte de una leyenda negra premeditadamente construida. Bueno, el que exista una leyenda negra premeditadamente construida tampoco sería extraño. Es decir, todos los países, históricamente, unos imperios con respecto a otros, intentan construir leyendas negras y difamar al otro en la medida en que sea necesario, ¿no? No lo sé, no tengo conocimiento de la historia para ir más allá y ya he dicho mi opinión. Es posible, lógicamente, que haya, digamos, todos los crímenes, brutalidades, etcétera, del Imperio Español. Es muy posible que hayan sido exagerados a través de esa leyenda negra, pero a mí me cuesta bastante pensar que esto tenga una gran importancia desde el punto de vista actual y de futuro. Es decir, me cuesta bastante. Pero bueno. Tony Navarro. Bueno, ha habido un informe de Draghi, sí que lo hemos comentado en un vídeo, ya sabéis, informe Draghi,
sobre la competitividad de la economía europea, ¿no? Dice, Tony Navarro dice, y destaca un punto de que con la inversión privada no es suficiente para ser competitivos. Efectivamente, muy importante, muy importante. Es un reconocimiento que nosotros, con todos los respetos, llevábamos muchos en ECAI Center, llevamos muchos años diciéndolo, ¿no? Dice, otra cuestión entre deuda pública emitida, rescates y fondos es que hay una cantidad inmensa de dinero. Un ejemplo, el valor de la compañía Volkswagen es de unos 80.000 millones de euros. ¿Cuántos sectores industriales desde el sector público se hubieran podido crear con parte de estos fondos? Es cierto que la normativa europea no lo permite por la competencia para proteger los grupos industriales existentes. ¿Qué opina? Bueno, es un tema, vamos a ver, desde el punto de vista de la normativa europea, a ver que recuerde, porque es un tema dudoso porque más de una vez los gobiernos europeos hacen referencia a la normativa europea diciendo que la normativa europea no les permite inversiones públicas empresariales, pero esto es dudoso, ¿eh? Es decir, el gobierno, la normativa europea filtra lo que son ayudas de Estado. Sí, pero claro, no inversiones, permite hacer inversiones y permite tener sectores públicos empresariales. Lo que cuestiona, en la medida en que sean importantes, son las ayudas de los gobiernos a las empresas, ¿no? Por cierto, que esto en sí mismo es cuestionable, porque claro, la base teórica de esto es que una vez que se constituye el mercado único, hay que evitar la competencia entre los gobiernos por las ayudas que dan a sus empresas, ¿no? Cuando, claro, la lógica de esto es que si esa es la razón, estas ayudas de los gobiernos se hubieran sustituido por instrumentos equivalentes en la propia Unión Europea. Y esto no se ha hecho. Y no se ha hecho porque, ya lo hemos comentado otras veces, el objetivo real de esta construcción económica de la Unión Europea, fundamentalmente en los últimos 30-40 años, ha sido debilitar a los gobiernos. Debilitar a los gobiernos, de acuerdo con los teóricos del neoliberalismo ya desde los años 30, un objetivo estratégico fundamental era crear entidades internacionales que no interfieran en la actividad de las corporaciones, pero obliguen a los estados a dejar de intervenir. Y la Unión Europea ha respondido a estos objetivos de forma perfecta, de forma milimétrica, ¿eh? ¿Vale? Entonces, en principio, si no me equivoco, yo creo que era así, ¿eh? La normativa europea prohíbe las ayudas, pero no las inversiones. No las inversiones ni la existencia de empresas públicas en sectores industriales, ¿no? Bien, pero efectivamente este reconocimiento de Draghi es importantísimo, ¿no? Es algo que ya en los últimos años se está diciendo en distintos ámbitos. Lo dijo el informe McKinsey, lo están diciendo en distintos foros Mazzucato y ahora el informe Draghi, ¿no? De que el neoliberalismo está agotado, tenemos que ir a un modelo más intervencionista porque esto no funciona. Así de claro. Bien. Ahora, el problema es diferenciar porque Draghi no habla de sector público empresarial, habla de participación pública, está pensando que, si no lo dice, mientras no diga otra cosa, que los gobiernos inviertan en las empresas privadas para ayudarles a invertir, etcétera, que financien la inversión de las empresas privadas. Bueno. A ver, Ana Castillo nos dice: la presión hacia Rusia es tan agresiva que parece que ya no tiene vuelta atrás. Una derrota de Ucrania y la OTAN por parte de Rusia es lo único que se ve en el horizonte. Como española digo que ha sido de vergüenza ajena lo del Parlamento de Venezuela. Perdón, lo del Parlamento, punto. A ver. Venezuela mira a los BRICS, que son ya el futuro. La Unión Europea que grita y diga disparates, allá ella. El canciller de Alemania no puede ser intermediario de nada que se dedique a su país, que bastante tiene. Mis respetos y mejores deseos. Bueno, vamos a ver. Por partes. Sobre lo primero, pues efectivamente estamos en una situación límite. Rusia se veía ya desde hace un año que iba a ganar la guerra antes o después. Esto ya está más cerca, aunque Rusia no tiene prisa
por ahora, por lo menos, aparentemente. Y esto es algo inaceptable, yo diría que no tanto para los gobiernos occidentales, sino para el poder corporativo, que está dispuesto a cualquier cosa, incluyendo una guerra nuclear, antes de aceptar la derrota frente a los países emergentes, algo que cuestionaría su propio futuro. Esto les haría, están convencidos de que esta victoria de Rusia supondría ya digamos, el triunfo del mundo multipolar, con lo cual es perder el control del mundo, pero que a la vez esto dispararía la influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes en Europa y en Estados Unidos al final, y al final ellos acabarían también perdiendo el poder en Europa y en Estados Unidos, con lo cual supone perder sus expectativas de futuro económicas, políticas, incluso personales, y quizás hasta ir a la cárcel muchos de ellos. Bien, con lo cual para ellos es algo absolutamente inaceptable, y son ellos, este poder corporativo, no son los gobiernos, que son meros intermediarios, ni las estructuras de la OTAN, que son instrumentos de los gobiernos, etcétera, ¿no? Al final es este poder corporativo, ya digo, el que no va a aceptar una victoria de Rusia, y estamos ahora en unas semanas y meses decisivos en los que vamos a ver desencadenar esto. Salvo que den marcha atrás en el último momento, están haciendo todo lo que pueden para desencadenar una guerra mundial. Una guerra mundial que están intentando, eso sí, que la inicien o que les den el pretexto Irán en Oriente Medio, con una serie continuada de provocaciones desde Israel, o Rusia en el caso europeo. Bien. Y sobre lo de el Parlamento español, pues estoy de acuerdo. No quiero decir, bueno, es comprensible que haya rabia porque al final Venezuela se vuelva a sentar políticamente, ¿no? Y que vuelva a pasar lo que ha pasado tantas veces, de que todas las elecciones en Venezuela se cuestionan y luego, una vez que se asienta la situación, resulta que aparentemente no se demuestra nada, ¿no? Bien, claro, yo entiendo a los políticos que se reúnen en el Parlamento porque claro, es que ellos mismos se han estado alimentando durante semanas, durante meses, de esa, vamos a decir, venezuelafobia o chavismofobia, si se quiere, y diciendo que, bueno, ya antes de las elecciones, diciendo que van a perder, el chavismo va a perder por goleada, al día siguiente de las elecciones que ha perdido, pero bueno, los medios alimentándolo, el fraude. Entonces, claro, y ahora de pronto resulta que no pasa nada. Entiendo que hay una frustración, pues, y ganas de desahogar esa frustración, porque no es otra cosa esta declaración del Parlamento español y estos posicionamientos europeos, sobre todo por parte del Parlamento Europeo, que ya sabemos que es la facción ultra radical dentro de las instituciones europeas, ¿no? Bien. Bueno, ya llevamos 30 minutos, si os parece, lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, darle la tecla de suscripción, que es gratuito, ¿no? Si queréis ayudarnos, pues darle la tecla de unirme o unirse, difundir por favor lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos propuestas, preguntas, sugerencias, comentarios, y los iremos tratando en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Nada más, gracias y un saludo.